Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa y Rafael Núñez Huesca. Aquí, en Radio Inter. Buenas noches, un sábado más. Bienvenidos a Una hora con la historia. Buenas noches, don Pío Moa. Hola, buenas noches. Bueno, ya saben ustedes que la actualidad tiene que ver con este gobierno, con este nuevo gobierno más que nunca, con el pasado, con la memoria histórica. Saben que hay un proyecto de ley que está en manos de los socialistas y que seguramente acabe teniendo categoría de ley, puesto que será apoyado seguramente por todos los aliados, por Podemos, por los independentistas. Una ley de memoria histórica que va aún más lejos de lo que iba la anterior. El editorial de don Pío Moa va a versar sobre el asunto de Gibraltar, pero creo que don Pío que también va a abordar, siquiera de manera coyuntural, todos estos asuntos. Sí, ¿no? Porque es una cuestión clave. O sea, hace ya meses trataron de sacar un proyecto de ley absolutamente criminal, realmente, porque iba contra las libertades más elementales de los españoles, con el pretexto de atacar al franquismo. Ya es significativo que para atacar al franquismo tengan que atacar las libertades de todos, insisto, porque muchos dicen, bueno, que los perjudicados son los partidarios de aquel régimen y tal. No, los perjudicados es toda la democracia y muy gravemente. Y esto lo están haciendo los mismos partidos que han rehabilitado a la ETA, han premiado sus crímenes, la han convertido en una potencia política subvencionada, los mismos que han estado financiando los separatismos, etcétera, ¿no? Va siendo hora de que la gente despierte, ¿no? Y la causa principal de que se esté llegando a esta situación ha sido la política del PP. El PP tenía la obligación desde el principio de oponerse por una cuestión esencial, ¿no? En lugar de eso, lo que dijo, se fue por la tangente diciendo que no había dinero consignado para esa ley y que, por tanto, pues de momento quedaba suspenso. Pero como ya advertí en el manifiesto que hicimos contra ello, esa ley, en cuanto ellos volvieran al poder, pues habría dinero. Y en esas estamos, se están atacando, es un acto de guerra realmente, ¿no? Lo que están haciendo y lo que están planteando, ¿no? De guerra civil, porque lo llevan de siempre, ¿no? Precisamente en mi blog estoy empezando una serie que se titula Breve Historia de una asociación de malhechores, el PSOE, porque uno de los grandes problemas de esta democracia es el olvido de las cosas. Nadie sabe cuál es la verdadera historia del PSOE, casi nadie sabe quiénes son los que se presentan a dirigir el país. Solo triunfan, pues yo qué sé, los eslogans publicitarios, que no dicen nada realmente sobre lo que es y lo que quiere ser, lo que pretenden estos partidos, ¿no? Así que recomiendo a nuestros oyentes que consulten el blog www.piomoa.es, en el que voy desarrollando la historia de este partido, que es una historia muchísimo más siniestra, muchísimo más nefasta de lo que la gente se imagina. Y lo voy a seguir durante meses, exponiendo una y otra. En este programa, aspecto, ¿no? En Una hora con la historia, hemos abordado también la historia del Partido Socialista. Sí. De manera, yo creo que bastante exhaustiva. Don Pío, si le parece, vamos ya con el editorial. Antes advertir a nuestros oyentes que el grueso del programa de hoy tendrá que ver obviamente con la Reconquista. Llevamos haciendo una serie de sesiones relativas todas a la Reconquista. En concreto sobre Alfonso II el Casto. Alfonso II el Casto, que coincide en siglo IX fundamentalmente, finales del VIII, que coincide también con el comienzo de la era vikinga, que es una nueva oleada de invasiones muy peligrosas, y con la disolución del Imperio Carolingio. Yo quiero señalar que los españoles, todos los españoles, deberían tener una idea clara de lo que fue la Reconquista, porque la propia España nace de ahí. O sea, no nace porque ya era una nación antes, pero se forma en esta lucha contra el Islam, que es un caso único en la historia. Sin embargo, la manera como se ha estudiado tradicionalmente es bastante burda, y eso ha dado lugar también a que se impongan pues teorías verdaderamente absurdas, según las cuales la Reconquista no existió y cosas por el estilo que ya hemos tratado, ¿no?
Pero en fin, si me baso en el libro que he escrito y vamos a seguir con ello. El libro que ha escrito se refiere, don Pío, a la Reconquista y España, de la Esfera de los Libros. Lleva 3 o 4 semanas a la venta y está funcionando muy bien, hay que señalarlo. Que además en la pasada Feria del Libro se le agotaron a don Pío todos los ejemplares. Sí, no obstante, insisto, eso tiene que llegar a tendría que llegar a millones de españoles, porque la mayor parte son inconscientes de su propia historia y eso los hace propensos a cualquier demagogia. Cualquier demagogo que surja por ahí diciendo tonterías puede llevarse, y de hecho se está llevando a mucha gente al huerto, vamos a decir, ¿no? Son más vulnerables, obviamente. Claro. Los españoles que desconocen su historia son más vulnerables para caer en las garras de, por ejemplo, según donde vivan de España, en las garras del separatismo. Por ejemplo. Don Pío, vamos con el editorial. Sí, bueno, hemos, como ya creo que informábamos, hemos hecho una serie de seminarios sobre el punto básico de Gibraltar y voy a resumir un poco en una serie de puntos las conclusiones, ¿no? El primero fue sobre Gibraltar mismo, el segundo sobre la posición de España en Europa, que tiene una relación íntima con lo anterior, ¿no? Bueno, punto primero. España soporta la única colonia existente en Europa. Es un trozo de nuestro territorio invadido por una potencia extranjera en un punto estratégicamente clave en el centro del eje defensivo Baleares-Gibraltar-Canarias. Este mero hecho impide que España pueda ser amiga o aliada de la potencia invasora. Segundo punto. Gibraltar resume asimismo la posición de España en la OTAN como un gobierno y un ejército lacayo al servicio de intereses ajenos, bajo mando ajeno y en idioma ajeno. Y empleada también España como peón en operaciones contra países musulmanes y de acoso a Rusia, operaciones que son evidentemente ajenas o abiertamente contrarias a nuestros intereses. Punto tercero. Gibraltar ejerce además un efecto corruptor y desmoralizador sobre la política española en general y de absorción de recursos y empobrecimiento en el entorno del Peñón, que cuenta con la mayor tasa de paro de Europa, de contrabando y de droga, y siendo España en conjunto uno de los mayores consumidores de drogas de Europa, sobre todo cocaína y porros, ¿no? Y también ansiolíticos. Cuarto punto. Gibraltar simboliza igualmente el proceso de colonización cultural, una auténtica gibraltarización por medio del inglés, que se exhibe como lengua superior y de prestigio por nuestros políticos, y que son agentes anglómanos, y que además es destructor de nuestra cultura. El inglés se presenta como la lengua de la ciencia, la economía, el arte, la milicia, etcétera, y va desplazando al español paulatinamente a lengua familiar y de subculturas. Esta amenaza, que los partidos prefieren ocultar, tiene mucha mayor gravedad que los ataques al español en algunas regiones, que desde luego no creo que vayan a llegar muy lejos, desde el punto de vista cultural, aunque desde el punto de vista político sí. Quinto punto. El problema de Gibraltar surge del Tratado de Imposición de Utrecht, que fue invalidado desde el principio por su vulneración sistemática por parte de Inglaterra, una vulneración que continúa hasta hoy, en las aguas, etc. De modo unilateral, Londres, esto es muy importante porque Londres acabó de liquidar el tratado al declarar colonia a Gibraltar en los años 60, una colonia cuya autodeterminación, entre comillas, aseguraría su posesión indefinida por Inglaterra. En 1965, la diplomacia española derrotó a Inglaterra en la ONU. La ONU admitió la soberanía española e instó a su devolución. Londres hizo caso omiso de esa resolución, mostrando una vez más su política de intimidación y de fuerza. El gobierno de Franco cerró entonces la verja, convirtiendo la colonia en una ruina para Londres. Punto sexto. Una política persistente de España, utilizando a fondo sus ventajas políticas, diplomáticas y económicas, habría convertido la invasión inglesa no solo en una ruina, sino en un escándalo internacional, y habría obligado a Londres a retirarse antes o después. Sin embargo, en 1982, el PSOE anuló totalmente la ventaja española regalándola a Londres. En fin, el PSOE siempre ha jugado esto, como estoy exponiendo en mi blog. Y hay que decir, sin embargo, que ya la OCDE estaba a punto de hacerlo. Leopoldo Calvo Sotelo había anunciado que lo iba a hacer, lo que pasa es que no le dio tiempo porque duró muy poco, ¿no?
Suárez, ¿usted cree que Suárez lo hubiera hecho? Calvo Sotelo quizá. Calvo Sotelo fue el que decía que lo iba a hacer, es que lo anunció oficialmente, que iba a abrir la verja. Impulsó en fin, el régimen autonómico mucho más de lo que lo había impulsado el anterior. Pero Sí, Suárez, sí, ¿usted sí. cree que se hubiera atrevido? Suárez... Él era anti-OTAN, era... Sí, un poco, pero era muy vacilante y realmente no tenía... Era un hombre muy inculto, muy ignorante de las realidades políticas internacionales y también de la historia, y entonces podía ir por cualquier lado. De hecho, estaban ya yendo por mal camino. Incluso ya en tiempos de Franco, López Bravo creo que era, en lugar de presionar a fondo para aplicar lo que la ONU la ONU presionaba a España para que emprendiera de una vez las negociaciones necesarias, pero aquí empezaron a hablar con tonterías como esa de vamos a pensar juntos. ¿A pensar juntos qué? ¿Qué hay que pensar juntos con Londres? No hay que pensar nada. Es muy importante porque el Tratado de Utrecht ya no sirve para nada. Cuando algunos se empeñan, es que el Tratado de Utrecht dice que si tiene aguas, que si no tiene aguas, eso son tonterías. Eso hoy día ya son tonterías, no sirven para nada. Es como reivindicar las aguas, no, reivindicamos el Peñón, reivindicamos todo Gibraltar. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, es nuestro derecho y porque además la ONU nos ha dado la razón. Entonces hay que aprovechar esa victoria, que es una victoria diplomática trascendental. En lugar de eso, ya empezaron a racanear en los últimos tiempos de Franco, ya siguieron racaneando con Suárez, porque además los ingleses les ofrecían, dice, bueno, es que el franquismo era una dictadura, pero ustedes que son demócratas tienen que cambiar su política, ¿no? El chantaje. No, es que la estupidez de nuestros políticos actuales es algo inconcebible, ¿no? La estupidez u otra cosa, ¿no? Pues entonces, ya digo, el PSOE abrió la verja, convirtió a Gibraltar en un emporio económico para Inglaterra, un emporio que además parasita a España y ejerce un enorme poder corruptor sobre la política española en su conjunto. No solo la política en torno, porque tiene sobornados a autoridades políticas, a periodistas, incluso financia periódicos, no solo en Andalucía. Es decir, Gibraltar es una potencia económica, a base de negocios opacos, claro. Séptimo punto. Gibraltar, por tanto, no es un problema puntual y aislado, pues afecta profundamente a toda la política y a todos los intereses exteriores de España. España no necesita depender de la OTAN, y menos en posición de satélite o de peón de breca, como ocurre ahora. Hace poco el PSOE iba a poner al coronel Baños como director de seguridad. Inmediatamente empezaron a decir, no, este Baños dice que España está haciendo de mariachi en la OTAN y que no puede ser y que está de acuerdo con la política rusa en Siria, lo cual es correcto, ¿no? Y se salió la jauría y evidentemente... Y se ha abortado la presentación de Baños, su integración en el nuevo Ejecutivo. Es decir, ya no... Sí, por supuesto. Eso se ha eliminado. Eso debió de ser una cosa de Sánchez, que no tiene ni idea de nada. Y que por ahí va, ¿no? Bueno, pues como digo, España no necesita depender de la OTAN. Nuestro único enemigo potencial hoy por hoy es Marruecos, que es un país mucho más débil que España en todos los sentidos. Y precisar de la OTAN frente a Marruecos solo demostraría una absoluta falta de capacidad y de voluntad para defendernos. Cosa que, por otra parte, si nos referimos a los gobiernos actuales, pues es así, ¿no? Además, la OTAN no cubre las ciudades españolas, hay que insistir en ello, no cubre las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, lo cual demuestra que hay un designio a largo plazo de entregarlas a Marruecos. España, o sea, una España débil, conviene a la OTAN por su posición geoestratégica, pero la OTAN no conviene a España, como se está demostrando a cada paso, ¿no? Sobre todo después del cambio de la caída de la Unión Soviética. Octavo, la relación de España con la OTAN se agrava por cuanto la desaparición de la amenaza soviética hace factible y deseable la vuelta de España a la política de neutralidad, que fue la más fructífera, con mucho, que se desplegó tradicionalmente por España en el siglo XX. Por el contrario, hoy el ejército español es obligado por los gobiernos españoles a actuar en misiones ajenas o incluso contrarias a nuestros intereses, como en Yugoslavia, Afganistán, Libia, ahora Rusia. O sea, nuestro ejército ayudó a desintegrar el Estado de Yugoslavia cuando tiene el problema separatista aquí mismo.
sea, podía haberse inhibido de, bueno, que se arreglen como puedan, que además no era asunto nuestro. Al contrario, fue como peón de brega. Pero allí se presentó como una obligación moral intentar frenar lo que estaba ocurriendo. Siempre se presenta como obligación moral. Oiga, no es ninguna obligación moral para nosotros. Para nosotros es muy perjudicial directamente, porque es dar alas a los separatismos aquí. Es crear un precedente de un país que, claro, Yugoslavia no es España, obviamente, pero el problema separatista aquí se ha ido agravando y agravando. Y la OTAN, por supuesto, no nos sirve en absoluto contra ello, ¿no? Así, de otro caso, Afganistán, que se nos pierde en Afganistán. En Libia fue peor todavía, porque la aviación española contribuyó a destruir un país. Han destruido un país que antes era próspero y era estable. Lo han liquidado. Por intereses que no se sabe muy bien cuáles son. Uno de ellos es posiblemente Sarkozy, era el que más presionaba en ese sentido, quizás para tapar la ayuda que había recibido, la ayuda ilegal que había recibido de Gaddafi. O sea, los políticos franceses son muy corruptos, incluso en algunos aspectos más que los españoles. Piense en este que recibió diamantes del caníbal aquel, Bokassa. Sí, Giscard d'Estaing, ¿no? Bueno. Además, un señor que hispanófobo absolutamente. Completamente, protegió a la ETA, etcétera, ¿no? Y aquí aquí cuando el primer elemento exterior que vino a España en la transición a ver a Juan Carlos y a aconsejarle fue Giscard d'Estaing. Eso es la clase de política y políticos que llevamos, ¿no? Ahora está metiendo tanques y aviones en el Báltico para provocar a Rusia. En fin, todo esto, insisto, bajo mando e interés de potencias a las que representa precisamente Gibraltar. Sirviendo al interés ajeno, bajo mando ajeno, en idioma ajeno, y en como idioma se le ajeno, gusta decir. Exactamente. Inglaterra, la segunda potencia más importante de la OTAN, tiene una estrecha y especial relación con USA. No es un país más dentro de la OTAN. Y cuando España hace esas cosas, las hace indirectamente al servicio de Gibraltar, en definitiva, o sea, de Inglaterra, ¿no? O sea, solo una posición española de neutralidad no equivale a hostilidad, hay que decirlo, España no puede permitirse ponerse en plan hostil a la OTAN, pero sí desengancharse de todas esas historias, porque no nos convienen, simplemente. Y criticarlas si es necesario, porque realmente lo que vienen haciendo, creando guerras civiles y cientos de miles de desplazados, etcétera, todo eso es un crimen realmente. Y no les preocupa a nadie. Están ahí, dicen que están dando ayuda humanitaria o que están metidos en acciones humanitarias. Pues vaya con las acciones humanitarias, ¿no? La neutralidad ganaría para España respeto internacional y le facilitaría presionar por la paz en otras regiones del mundo, en particular en las más próximas, claro. Bueno, noveno. Gibraltar no afecta solo a nuestra política exterior, sino que también afecta, y de modo decisivo y profundo, a la política interior. Ha ido tomando forma una oligarquía de partidos, apoyada en la demagogia y en la falsificación histórica, la cual obra contra los intereses nacionales, contra el Estado de Derecho y contra la democracia. Su actitud hacia Gibraltar es indisociable de la promoción y financiación de los separatismos, hasta convertirlos en una amenaza gravísima, o del rescate de ETA, antes, por cierto, que no solo la amenaza de, digamos, abiertamente separatista, es que prácticamente el gobierno del PP y del PSOE, estos gobiernos han vaciado de Estado a Cataluña y Vascongadas, por ejemplo, ¿no? No es indisociable del rescate de la ETA, para premiar sus crímenes con legalidad, dinero público y presencia institucional, o de la ilegal entrega de toneladas de soberanía a la burocracia de Bruselas, o de las amenazas a las libertades más básicas en nombre de una totalitaria ley de memoria histórica. Y hay que decir que ni siquiera los países del tercer mundo aceptan la invasión de su territorio, haciéndose al mismo tiempo los amigos de la potencia invasora y tratando de mostrarse como aliados fiables de ella. Porque además lo dice mucho, ¿eh? En Twitter las cuentas del ejército y tal hablan de que España es un aliado fiable. ¿Fiable de quién? De Gibraltar, claro. De Inglaterra. Es difícil pensar en un grado mayor de abyección por unos partidos cuyos dos rasgos más precisos son la aversión o el desinterés hacia España y una corrupción escandalosa. Y décimo, obviamente es inútil pensar que gobiernos surgidos de estas oligarquías
vayan a cambiar algo en relación con Gibraltar y todos los problemas relacionados. La reivindicación del Peñón debe generar un movimiento popular y convertirse en un ariete contra unos partidos que no solo han creado al país gravísimos problemas, sino que están destruyendo desde dentro la convivencia en paz y en libertad. Como a ellos no les interesa que se hable de este asunto, es necesario que hablemos más y que lo estemos sacando a primer plano, ¿no? Gibraltar es el símbolo de nuestra larga decadencia, de nuestra impotencia y de nuestra convulsión interna, y por eso mismo su reivindicación puede marcar el comienzo de una recuperación en profundidad. Don Pío, vamos al meollo, a lo nuclear de esta sesión de hoy, que tiene que ver con la Reconquista y en concreto con Alfonso II el Casto, Sí. finales del siglo VIII, principios del siglo IX. Desde Pelayo damos un salto, ¿no? Yo creo que para que los espectadores se hagan una idea, ¿podría usted contextualizar dónde estamos? Se ha producido obviamente la invasión en el 711, Pelayos y otros líderes de la resistencia están en las cumbres de Covadonga y de Asturias, y poco a poco hay una expansión progresiva que los andalusíes no consiguen controlar, pero todavía pequeña, y que muchas veces se manifiesta en incursiones, pero que no consiguen retener el territorio, ¿no? Por ejemplo, con Alfonso I, ¿no? Alfonso II fue llamado el Casto porque no se casó ni tuvo hijos, ¿no? Sin embargo, duró en el poder 52 años, primero de 1791 a 842, ¿no? Con una interrupción de 801 a 808, cuando una conjura pues le recluyó en un monasterio. Bueno, durante ese reinado en Al-Ándalus gobernaron sucesivamente, un reinado muy largo, como digo, pues Ixen I, Alakam y Abderramán II, mientras que en el norte Carlomagno accedía al rango de emperador. Primero fue rey de los francos, etc., ¿no? Alfonso fue testigo de la sucesión de Carlomagno y de las guerras civiles que siguieron entre los francos a la disolución de su imperio, y murió justo un año antes de que el imperio carolingio se disgregase. Durante los primeros años, el reino de Asturias fue sometido a pruebas muy duras que pusieron en peligro su existencia. Ixem, el emir Ixem de Córdoba, que dispuso de más tranquilidad interna a que su padre Abderramán I, pues lanzó en 794 dos aceifas contra él, una por el este, por Álava, y otra hacia el núcleo mismo de Asturias. Por Álava devastó el territorio, mientras que la segunda llegó hasta el centro del reino, hasta Oviedo, destruyó Oviedo, y Alfonso y los suyos se escondieron en los montes, y luego pues acecharon a los musulmanes, que se retiraban con el botín, y en el momento oportuno, que en un lugar que no está bien identificado, llamado Lutos, ¿no? Lutos significa lodos o ciénagas, ¿no? Pues atacaron y destrozaron a los musulmanes y mataron a su general, ¿no? Esto puede imaginarse que cabreó bastante a Ixem, ¿no? Que envió al año siguiente dos ejércitos, uno contra Galicia y otro contra Oviedo. El primero fue desbaratado, como en Lutos, pero el segundo, que lo mandaba Mugait, que era un buen general árabe, pues derrotó a los asturianos en las Bavias y los persiguió hasta Oviedo, y se instaló en Oviedo. Para aniquilar de una vez el reino, pues trataba de capturar a Alfonso y a su corte, pero estos lograron escapar nuevamente, con lo que el golpe se frustró y a la llegada del invierno Mugait tuvo que retirarse. Don Pío, yo creo que no somos conscientes, y hay que recordárselo a los oyentes de este programa, que cada una de estas batallas, de estas escaramuzas, en cada una de estas se estaba dirimiendo el futuro de la nación española. Sí, y se estaba jugando literalmente la subsistencia de la civilización del reino. Sí, es decir, hoy hablamos en español y rezamos a un determinado Dios y tenemos unas determinadas costumbres y el papel de la mujer es el que es, comemos lo que comemos, porque
bueno, por este tipo de escaramuzas. Exactamente. Eran batallas realmente. Bueno, o batallas, pero vamos, que no es... La importancia de la Segunda Guerra Mundial para España pues fue relativa, pero este tipo de cosas... No, fue esencial. Fue determinante. Para la misma, sí. Bueno, pues a partir de entonces las aceifas eran ofensivas. Como toda racias. regla. Sí. No, era mucho más que racias. Racias son operaciones un poco secundarias, ¿no? Tipo escaramuzas, algaras y tal, ¿no? Las aceifas eran operaciones de gran envergadura. Eran acciones de gran envergadura, con propósitos muy amplios. Estuvieron muy cerca de destruir el reino de Asturias, ¿no? De Oviedo, ¿no? Bueno, pues estas aceifas, que se hicieron anuales, pues se realizaban al llegar el verano y causaban unos estragos terribles, ¿no? Arrasaban los cultivos, saqueaban, incendiaban los pueblos y se llevaban a los hombres como esclavos y a las mujeres para los harenes, ¿no? Los colonos debían vivir, por consiguiente, en una extrema alerta para no ser sorprendidos y poder huir a tiempo, lo que no siempre lograban. Y en todo caso perdían sus bienes y cosechas, con lo cual se frustraban una y otra vez los esfuerzos de repoblación. De ahí que la vida en aquellos lugares era realmente muy azarosa y requería, y vivir allí, soportar tales condiciones, requería un espíritu, desde luego, muy particular, ¿no? Poco después de su victoria en las Bavias, pues Ixen falleció y el Emirato volvió a entrar en un periodo de convulsiones, que eso permitió al reino español rehacerse. El sucesor, Alaquén I, pues gobernó hasta 822 y para la historia quedaría como un emir pues disoluto y muy cruel, ¿no? Todos eran bastante crueles, la verdad. Tuvo que lidiar con familiares suyos que se disputaban el trono, mientras los Banu Qasi, que como dijimos otra vez eran una estirpe goda que se había islamizado en el Valle del Ebro, pues estos se alzaban también, así como los siempre conflictivos valíes de la marca superior, que era lo contrario a la marca hispánica, ¿no? Tampoco faltaron revueltas de muladíes, o sea, de conversos al Islam, en varias ciudades que deseaban independizarse o que se indignaban por los abusos de las guarniciones bereberes, sobre todo abusos con las mujeres. No hay que olvidar que el ejército andalusí era un ejército extranjero, de bereberes y esclavos, básicamente, ¿no? No era un ejército de muladíes, que eran, digamos, los maometanos nativos en la península. Hubo dos episodios característicos que marcaron el gobierno de este Alaquén I. El primero uno de ellos fue la jornada del Foso en Toledo y otro la revuelta del Arrabal en Córdoba en 797, ¿no? Alaquén envió a Toledo a un gobernador para sofocar una revuelta causada por los abusos de las guarniciones bereberes, ¿no? El enviado aplacó a los revoltosos con promesas de controlar la conducta de los soldados y convidó a una cena a los notables de la ciudad para discutir los litigios, ¿no? Estos debieron pasar de uno en uno por un corredor estrecho, en un recodo del cual un verdugo los decapitaba y arrojaba los cuerpos a un foso preparado al efecto. Esta es la famosa jornada del Foso. Se dice que perecieron allí 500 y más de personajes, entre ellos el adopcionista Elipando, al que hemos hablado discutiendo con Beato, aunque la verdad es que suena improbable tanto la presencia de Elipando como el alto número de víctimas, que probablemente no pasarían del centenar. Pues una ciudad que no llegaba a los 50.000 habitantes, o mucho menos, pues difícilmente podía tener tanta aristocracia, ¿no? Sea como fuere, el suceso adquirió rango de leyenda, y la represión continuó con el incendio de parte de la ciudad y la expulsión de sus habitantes al campo. Trataban de cortar por lo sano. En la propia Córdoba, Alaquén I sufrió hacia 818 las afrentas de los muladíes, que vivían en un suburbio de la ciudad, y que le acusaban de disoluto, y le gritaban en las mezquitas: «Borracho, vente a rezar». Pero él no iba. Para escarmentarlos, hizo crucificar cabeza abajo a un grupo de agitadores, lo cual provocó una insurrección, los insurrectos acosaron al ejército hasta el mismo palacio de Alaquén. Entonces Alaquén ordenó incendiar las casas del Arrabal, donde vivían los insurrectos, los muladíes,
y cuando los amotinados estos se volvieron para apagar el fuego, los atacó por la espalda, los masacró y mandó desterrar a unos 20.000. Bastante de ellos marcharon a Fez, en la actual Marruecos, otros a la costa magrebí, donde se dedicaron a la piratería, y luego pasaron a Alejandría, dominaron unos años en Alejandría, y luego a Creta, donde estuvieron también pirateando y causando serios daños a los bizantinos. Estos sucesos tuvieron a Laquén muy ocupado, como otros parecidos, habían hecho con su abuelo Abderramán I, y los francos aprovecharon la ocasión para ocupar Barcelona a principios del siglo IX y lanzar incursiones hacia el Ebro. Barcelona quedó al mando del franco-hispano, o sea, el godo, que se llamaba Vera, primero de la serie de condes de Barcelona. Este Vera consiguió rechazar un intento musulmán de reconquistar la ciudad en 813, pero la cuestión era muy complicada por el dominio franco, ¿no? Los habitantes de la marca hispánica se llamaban indistintamente godos o españoles, hispanos, vamos. Y a pesar de que la tutela franca les aseguraba la supervivencia frente a los islámicos, pues no estaban a gusto con ella. Seguramente se recordaba cuántas veces los francos habían sido enemigos en el pasado de los godos, ¿no? A Vera pues le desagradaba tener que participar en las expediciones de los francos y trataba de establecer treguas con los andalusíes para que no atacasen sus dominios, que se iba ampliando desde Barcelona hacia los Pirineos, ¿no? Por eso en 820 fue acusado por los francos de felonía y de traición en Aquisgrán, por no atacar como ellos querían a los musulmanes, lo que le valió la destitución y la condena a muerte, que luego se la conmutaron por el destierro. Estos detalles son importantes para ver la mentalidad y los muchos intereses enfrentados, ¿no? Y quien mejor explotó la inestabilidad del Emirato pues fue Alfonso II. Se rehizo de una situación crítica y contraatacó a fondo. O sea, con una audacia digna del primer Alfonso, su abuelo, pues en 798 rindió y saqueó Lisboa, aunque claro, no podía retenerla, porque estaba a cientos de kilómetros alejada de su territorio, ¿no? No obstante, la acción revela el nuevo espíritu del reino después de la semiparálisis de sus dos antecesores, ¿no? Mayor importancia real tuvo su expansión hacia el sur por las tierras de León y la actual Castilla, y sobre todo la repoblación que efectuó en ellas. Bueno, pues, aparte de sus éxitos militares, la figura histórica de Alfonso II está al nivel de la de Pelayo, ¿no? En él se formaliza con nitidez el designio de recobrar España. Probablemente ya existía desde el principio, pero ahí ya se convierte en una política bien clara, ¿no? Al respecto, trasladó la capital a Oviedo. Hasta entonces los reyes habían fundado iglesias y monasterios y establecido sus sedes de forma probablemente un poco campamental, ¿no? En Cangas de Onís y en Pravia. Pero Alfonso quiso hacer de Oviedo un foco cultural y político de gran categoría para rivalizar con Toledo como el centro de la cristiandad hispana. Toledo lo veían como un peligro porque estaba siempre, como pasó con Elipando, un poco flirteando con los musulmanes, que en definitiva eran los que mandaban, ¿no? Así que reconstruyó los monasterios y edificios que habían arrasado las aceifas, construyó otros, como baños públicos, hizo un palacio de cierta importancia y una basílica que atrajo peregrinos, y a la que donó la llamada Cruz de los Ángeles, una joya de notable belleza, ¿no? Que se haría el símbolo del reino. Estas construcciones y reconstrucciones pues exhibían claramente la decisión de permanecer y la fe en el porvenir. O sea, las pequeñas dimensiones de los edificios expresan la escasez de medios materiales, pero su combinación de elementos godos, mozárabes y locales, pues conseguía una especial gracia y armonía, ¿no? Que es el inicio de lo que se ha llamado arte asturiano y expresión de una cultura refinada dada la penuria de los tiempos, ¿no? Una situación muy, muy penosa, ¿no? Esto habla también Esparza en sus libros sobre la Reconquista. La ciudad pues se repobló con artesanos, labriegos, soldados, mercaderes y junto con Gijón se convirtió en la ciudad más importante del reino, ¿no? En Galicia había otras parecidas. Bueno, Gijón y otras poblaciones del litoral cantábrico y gallego
mantenían, como ya dijimos, cierto nivel comercial con Francia y posiblemente con Inglaterra, ¿no? Hay constancia de relaciones esporádicas con Carlomagno, quizá para solicitar ayuda o por la cuestión del adopcionismo, que tan directamente, o sea, la disputa entre Beato y Elipanto, ¿no? Todavía más significativo fue el reforzamiento y la evocación del ideal hispano-gótico y del Reino de Toledo, de sus leyes y de su simbología. La crónica albeldense, que es posterior en 40 años a este Alfonso, pues señala que restauró todo el orden gótico de Toledo. De su palacio solo queda la capilla llamada Cámara Santa, construida expresamente para albergar reliquias de santos traídas de Toledo contra la invasión, y a la que se atribuía origen en Jerusalén. Esta política goticista, que bien explícita entonces, y la falta de documentos anteriores hacen que algunos autores pues crean que se trató de algo nuevo, inventado arbitrariamente como justificación ideológica, pero como ya hemos dicho, suena harto improbable una reivindicación de la España goda a un siglo de distancia de su caída, y además con ese largo periodo intermedio supuestamente vacío de ideas políticas de algún alcance. Esto es una... Piensan que pudo ser así porque les gusta que sea así, ¿no? Porque debilita la idea de España, ¿no? Eso, algunos historiadores. Por otra parte, está claro que el nuevo reino, aunque se proclamase heredero del de Toledo, era ya otra cosa. El de Toledo era un reino poderoso, esto era un reino muy precario, ¿no? Con casi seguridad, la población visigoda se había fundido con la local. Los nobles, a su vez, habían emparentado con cántabros y vascones. El propio Alfonso descendía de un godo, Fruela, y de una vascona, Munia. Sin embargo, aun siendo una España muy distinta de la visigótica, había una continuidad en instituciones, en religión, en lengua e ideas, y el recuerdo de aquel pasado pues ejercía una potente motivación de reconquista. Pero no solo por lo anterior, digamos, Alfonso II gana un puesto descollante, ¿no?, en la historia de España, aunque sea desconocido para la inmensa mayoría, por desgracia, ¿no? Pero aún más por el descubrimiento, o invención, como se quiera, ¿no?, del sepulcro de Santiago, un hecho de una influencia cultural de máximo relieve en España y a partir de 2 siglos después en toda Europa. En 814, un ermitaño llamado Pelayo pues afirmó haber visto resplandores en un bosque, y de donde le vendría el nombre de Campus Stella, o Campo de la Estrella, o Compostela, ¿no? Este avisó al obispo de Iria Flavia, Teodomiro. ¿De Iria Flavia? Sí. De la patria de Cela. Patria de Cela, sí. Pues ¿Usted se lo cree eso de lo de Santiago? Yo me parece sumamente improbable. Hay muchas cosas que uno puede decir si lo creo o no lo creo. Digo, es muy improbable. Ahora, no es imposible. Hay cosas en la historia que parecen imposibles y sin embargo se dan, ¿no? Por ejemplo, como en alguna batalla es un grupo muy pequeño derrota a un ejército muy grande, ¿no? La propia Reconquista. La propia Reconquista, donde... Muy improbable. Si alguien le dice en el 711 que se va a revertir la situación. Pero vamos, esto es interesante. Es decir, sí, un ermitaño ve una luz, avisa al obispo de Iria Flavia. Sí. Hombre, yo no me creo en estos milagros, eso es verdad. Pero el hecho, la cuestión es más o menos así. Pues el Teodomiro pues descubrió el presunto sepulcro de Santiago el Mayor, que parecía identificado con una lápida, y acudió Alfonso II al lugar. Hizo erigir un santuario y declaró al apóstol patrón de España, siguiendo a Beato de Liébana, porque Beato de Liébana ya antes había declarado a Santiago patrón de España. Y la importancia de Santiago fue enorme, ¿no? Santiago hiciera España, etcétera, etcétera. Es decir, no patrón de Asturias. No, de España. Patrón de España. Exactamente. Muy significativo también. Claro, ellos pensaban en España, no solo en Asturias, ¿no? También. Bueno, el suceso tuvo tal repercusión también en el norte de los Pirineos que en el norte de los Pirineos se le atribuyó a Carlomagno. Carlomagno había descubierto el sepulcro del apóstol, ¿no? Esto es interesante porque durante largo tiempo serían los francos los que se apoderasen del Camino de Santiago. O Camino francés. O Camino francés. Por eso... Se llama francés. Bueno, por ahí pasaban franceses, alemanes, húngaros, de todas partes, ¿no?
ingleses, en fin. Pero sobre todo franceses, claro, porque pasaba por los territorios francos. Y porque además era la época del románico, cuyo nacimiento y expansión fue sobre todo en Francia, ¿no? A partir de Cluny, ¿no? Por cierto, lo que ha significado Cluny en la historia europea, que además en gran medida Cluny subsistió gracias a España, a las parias de los que se cobraban a las taifas. Y en la Revolución Francesa destruyeron un monasterio de tal importancia cultural, es una cosa tremenda, ¿no? Bueno, pues desde entonces, pues la peregrinación creció, primero desde Oviedo, a través de unos paisajes espectaculares, quizá usted lo conozca, es muy interesante. Y en este camino los reyes construyeron hospitales y albergues, y pronto se organizó desde detrás de los Pirineos una ruta que seguía el litoral cantábrico, una ruta que reforzó, aunque en proporciones modestas, pues los lazos culturales y comerciales, ¿no? Y aumentó además el fervor y la confianza de los hispanos frente al Islam. Siglos más tarde todavía se jactaban de que el único país de Europa que tiene restos de un apóstol es España, lo cual significaba mucho para la mentalidad de la época, ¿no? La atribución del sepulcro a Santiago pues tiene también otro interés, aunque por entonces no pudiera plantearse ¿no? Dice, entre este apóstol y San Pablo existió una dura oposición que llevó a Pablo a casi ser linchado en Jerusalén. Los enfrentaban dos puntos esenciales. El primero es que Santiago pensaba como judío y exigía a los gentiles que quisieran convertirse que aceptasen los ritos judíos, incluida la circuncisión. El cristianismo sería pues solo una variante del judaísmo, ya que Jesús no habría venido a cambiar la ley sino a cumplirla. Pablo, en cambio, elaboró una interpretación en que el cristianismo resulta una ruptura con el judaísmo, no solo en los ritos, sino en la doctrina, en la ley del pueblo elegido, que ya dejaba de ser el pueblo elegido, ¿no? Esta transformación fue crucial porque aún dentro de la común inspiración en el Antiguo Testamento, pues Jesús supondría un cambio de fondo, según San Pablo, que era una postura que era inaceptable para Santiago, el hermano del Señor. Esta discordia tendría significación meramente histórica, pues en la práctica quedaría superada a favor de Pablo por la propia evolución cristiana, ¿no? Pero existe una diferencia de doctrina más profunda y permanente. La epístola atribuida a otro Santiago dice textualmente: ¿de qué sirve? No es el mismo, pero es otro, ¿no? Pero por ser los mismos nombres, pues no deja de ser llamativo, ¿no? ¿De qué sirve que alguien diga tengo fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Así es la fe, si no tiene obras está realmente muerta. El hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. En cambio, Pablo explicaba: el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino solo por la fe en Jesús. Por las obras nadie está justificado. Este es una disputa que llega al protestantismo, claro. El espíritu vendría por la creencia en la predicación, no por las obras, y la Escritura preveía que Dios justificaría a los gentiles por la fe, mientras que los que viven de las obras de la ley incurren en maldición. Más o menos diciendo que era como los fariseos. Bueno, aunque se ha buscado de muchos modos conciliar las dos doctrinas, el hecho histórico, pues es que pocos decenios después de culminada la Reconquista, el protestantismo nacerá con la interpretación de Pablo, extremada, porque Pablo no solo hablaba así, mientras que la defensa del catolicismo por España arraigará clara y fácilmente en la de Santiago, no el Santiago de Compostela, pero otro Santiago, aunque no se tratase del mismo, ¿no? Es una relación extraña y un tanto misteriosa, aquí lo pongo como curiosidad más que nada, ¿no? Pues... ¿Cómo acabaría el cadáver de Santiago? ¿Qué dice la leyenda? ¿O el mito? El mito, dice que llegó en una barca de piedra. ¿En una barca de piedra? Una barca de piedra, que el ataúd pues fue llevado por unos bueyes hasta que llegado un momento se paró y entonces decidieron que allí se enterrase. Evidentemente la barca de piedra no es cierta, no puede ser cierta, ¿no? Debe tener algún tipo de simbolismo. Creo que en Novgorod, en Rusia, hay una leyenda muy parecida, de que algún apóstol o algo por el estilo, llevó allí en una barca de piedra también.
Estos son cosas que a saber qué quieren decir. Ahora, es lo que digo. Dice, la tumba de Santiago, pues, es improbable, es muy improbable, pero no imposible, porque han pasado cosas muy raras, ¿no? Y nos llega envuelta, pues, en leyendas y en milagros. El lugar contenía tumbas de época romana y, por especulación, algunos autores atribuyen el sepulcro al famoso hereje gallego Pristiliano, que según dice, en sus restos habrían sido llevados allí por sus seguidores, después de que fue decapitado en Tréveris, 4 siglos y medio antes, ¿no? El sepulcro del apóstol, real o no, iba a desempeñar un papel de primer orden, un papel psicológico, político, cultural, militar y económico, como vía comercial. O sea, es una cosa curiosa como no sabes, no puedes decir es falso, pero tienes que decir es muy poco probable. Muchas cosas en la historia son así. Cuando hablamos de Pelayo y tal, y algunos dicen que no existió y que Covadonga no existió, pues dice, pues es muy probable que existiera y muy poco probable que no existiera. Son cosas, pero no puedes taxativamente decir, fue así. No tenemos certidumbres. Exactamente. Bueno, pues por el tiempo del descubrimiento del sepulcro, pues moría Carlomagno, después de vivir sus últimos años como emperador. Y su coronación, es curioso, su coronación imperial se debió a una curiosa aventura, ¿no? El papado se había emancipado de la protección de Constantinopla, una protección que no deseaba en absoluto, para caer en manos de las oligarquías romanas, que hacia finales del siglo pues lo sumirían en el llamado siglo de hierro, una cosa realmente ignominiosa, ¿no? Los oligarcas acusaron al Papa León III de concubinato y otros delitos y lo depusieron. El Papa recurrió a Carlomagno, que lo repuso, y a su vez León III lo coronó emperador el año 800. Con ello, el Papa León, no solo se había independizado de Constantinopla, sino que llevaba su desafío hasta atribuirse la potestad de nombrar sucesores de los emperadores romanos. Los bizantinos se titulaban, y formalmente lo eran, pues los únicos continuadores del Imperio Romano, por lo que tacharon de usurpación la decisión del Papa, ¿no? Para resolver el trance, Carlomagno propuso el matrimonio a la emperatriz bizantina Irene, con lo cual se restauraría casi todo el antiguo imperio, pero las oligarquías de Constantinopla lo impidieron. Las trifulcas diplomáticas continuaron hasta 813, cuando los bizantinos al final se resignaron ante el hecho consumado y admitieron la dignidad imperial de Carlomagno. Como ocurren las cosas en la historia muchas veces, ¿eh? Ya no sé si ha leído como el vodka salvó a Europa. No. Tenemos tiempo. Bien. Según la leyenda, que probablemente es cierta, el príncipe Vladimir de Kiev, pues, que era pagano, pensó que el paganismo era una cosa ya anacrónica y que era mejor hacerse, ¿cómo se dice?, monoteísta, ¿no? Así que invitó a representantes de las religiones monoteístas que había entonces, un judío, un islámico, un sacerdote católico y otro ortodoxo, para que explicara un poco por dónde iban las cosas. Y al judío lo rechazó enseguida. Dijo, no entiendo cómo adoráis a un Dios que os trata tan mal. Al islámico, digo, con que no aceptáis el alcohol. El vodka es la alegría de Rusia, que eso no puede ser. Entonces, entre los católicos y los ortodoxos, pues optó por los ortodoxos porque le pareció mucho más impresionante la liturgia ortodoxa, que es muy impresionante. Esto es una leyenda que puede ser verdad o no, pero es muy posible que fuera verdad. Es muy posible. De esta manera, si Kiev, o sea, el inicio de Rusia, ¿no?, la actual Ucrania, ¿no?, que era un reino ya poderoso, hubiera adoptado el islamismo, el islam habría acosado a Europa desde el este y desde el sur, mientras los vikingos la atacaban desde el norte. Sí, pudo haber sido terrible. De modo que los europeos tenemos una deuda con el vodka. Conclusión. Pues, cosa curiosa, ¿no? Cosas curiosas y cosas nimias que luego tienen unas repercusiones y unas consecuencias gigantescas. Sí. A veces es así, sí. Bueno, pues digamos que lo que se estaba diseñando
Era precisamente una imitación de Constantinopla en relación con el papado, e incluso en menor medida del Islam, o sea, la unificación del poder religioso y del poder político, con prevalencia del poder político sobre el religioso, ¿no? Lo que habría cambiado muy considerablemente la historia europea, asemejándola cada vez más a la historia que estaba ya estancada del Imperio Bizantino, ¿no? A Carlomagno le sucedió su hijo Ludovico Pío, Luis el Piadoso, que era inferior a su padre en talla política, y pues al repartir el imperio entre sus hijos ocasionó guerras civiles entre ellos, hasta que por el Tratado de Verdún, un año después de la muerte de Alfonso II en España, pues el imperio quedó partido en tres, que darían lugar a Francia, Alemania y Países Bajos. En aquel tiempo Países Bajos estaban unidos a Borgoña, a Provenza y al norte de Italia, ¿no? Esta división daría lugar a disputas de legitimidad, querellas y contiendas hasta el siglo XX. Otro hecho curioso que tiene unas repercusiones inmensas, ¿no? El sueño de un imperio de Occidente renovado pues duró, por lo tanto, muy poco, aunque la idea permanecería y volvería a primer plano bastantes decenios más tarde. De cierto modo, la idea de la Unión Europea, digamos que enraiza de alguna manera con aquello. Con Carlomagno. Con Carlomagno. Con la idea, bueno, de hecho, Carlomagno se le ha considerado el padre de Europa. Y hay unos premios muy importantes. Sí. Pero parece mentira que son muy poquitos años ese imperio. Sí, muy poco. ¿Y cómo es posible que tuviera esa repercusión? Porque heredaba la ilusión del Imperio Romano de Occidente. Que el Imperio Romano de Occidente lo querían tanto la Iglesia como tenía un prestigio enorme, ¿no? Un poco la superación de la época de los reinos bárbaros. Esto, pues, creo eso. Yo creo que es una cuestión sentimental, en realidad. Sentimental y política, todo iba junto. El prestigio muchas veces tiene una importancia. El emperador del Sacro Imperio, o sea, importancia política real tenía poca, pero importancia de prestigio tenía tanta que por ese título pues luchaban desde ingleses, españoles, franceses y todos, ¿no? Y de ahí vinieron en gran parte las guerras entre España y Francia cuando los reyes católicos y después Carlos V o Carlos I, etcétera, ¿no? Estas cosas conviene ver como cosas que parecen nimias pueden tener una trascendencia a lo largo de siglos, ¿no? A lo largo de siglos. Y bueno, después, como diríamos, el ideal carolingio era peligroso porque, ya digo, implicaba una unidad del poder político y el poder religioso. Y precisamente uno de los aspectos fundamentales que explican el desarrollo de Europa es la separación entre los dos poderes. Roma era Roma, allí estaba la sede del poder religioso, y el resto era un montón de poderes políticos que hacían caso o no hacían caso políticamente de Roma. En fin, la época carolingia, bueno, yo creo que el verdadero padre de Europa es San Benito de Nursia, fundador de los benedictinos, que fueron los que realmente cristianizaron a los paganos y crearon una cultura que podríamos decir europea, ¿no? Habla usted de eso en Nueva Historia de Europa, ¿no? Sí. Ahora, la época carolingia tuvo una importancia también muy grande, ¿no? Pues no fue una época estéril, ¿no? De la esclavitud se pasó a la servidumbre, es un cambio importante porque no es lo mismo. Se permanecieron las innovaciones culturales, la expansión de la enseñanza, entre otros con la intervención de algunos godos, o sea, de algunos godos que se habían exiliado a la corte de Carlomagno, ¿no? En Aquisgrán. También la escritura, la escritura era muy variada hasta entonces, a menudo eran escrituras muy confusas y muy poco inteligibles, por lo que se inventó una nueva letra, la minúscula carolingia, una letra clara y homogénea, que precisaba cierto entrenamiento, ¿no? Pero facilitó en gran medida la comunicación y la comprensión de los textos en latín, que era el idioma de cultura de la Europa occidental. Bueno, pues vamos a abreviar un poco. Sí, porque tenemos poco tiempo, Pío, nos quedan solo 3 minutos. Bueno, pues brevemente. También comenzaron en esa época las incursiones de los vikingos o normandos
que se ampliarían a partir de Ludovico y que iban a someter al continente a una verdadera pesadilla durante más de 2 siglos, ¿no? Otra invasión bárbara, hasta que otra más. se convirtieron al cristianismo, ¿no? Fueron devastados cientos de monasterios, los monjes asesinados, una ciudad tras otra era saqueada, fue aniquilado el monaquismo irlandés, que fue muy importante, y el del norte de Inglaterra, eran focos de auténtica civilización. Establecieron bases en Irlanda para atacar más cómodamente a Inglaterra y a Francia. Movilizaron flotas de hasta cientos de barcos, a veces verdaderos ejércitos, ¿no? En algunos momentos llegaron a amenazar la obra civilizadora de la Iglesia y a devolver a la barbarie a gran parte del continente. Hay que decir que... ¿Aquí llegaron, tío? Sí, aquí llegaron, pero con poca... llegaron a la cornisa cantábrica, supongo, ¿no? por la cornisa cantábrica, llegaron al Guadalquivir, atacaron a los andalusíes. Las noticias son bastante confusas en las crónicas. En Galicia fueron derrotados, en cambio en Vascongadas, en Pamplona, se hicieron con el rey de Pamplona, lo obligaron a pagar un rescate enorme, en fin, cosas así, ¿no? Hubo de todo, pero no tuvieron la amplitud y atacaron a Santiago de Compostela, Jacob's Land le llamaban, tierra de Jacobo, claro, de Santiago, ¿no? Hicieron de todo, pero vamos, aquí no les fue demasiado bien, tuvieron bastantes derrotas y tampoco fueron ataques de la envergadura que tuvieron en Francia. En Francia fue terrorífico, ¿no? Y en Alemania, ¿no? 2 minutos, don Pío. Hay que ir haciendo un resumen. Pues entonces hay que decir también que los vikingos no dejaron de tener una influencia importante en Europa, porque el reino de Kiev, el del vodka, pues fue fundado por los vikingos. A los rusos no les gusta que se diga eso, pero parece ser que es así, porque los nombres de los reyes o de los duques, lo que fueran, eran normandos, ¿no? Fundaron, en cierto modo, son los fundadores de Rusia, también de Novgorod, no solo de Kiev. Y aparte de eso, se puede decir que fundaron Inglaterra. Eso ya más tarde, cuando la invasión por los normandos. Los normandos se habían asentado en el norte de Francia y habían creado allí un ducado que era semi-independiente, y a partir de él atacaron Inglaterra, y gran parte de las instituciones y las ideas y cosas que hoy día consideramos típicamente inglesas vienen de ellos. Era una pequeña minoría que se impuso sobre los anglosajones, pero allí estuvieron. Y es decir, que en cierto modo se puede considerar que son los creadores de Rusia y de Inglaterra. En cierto modo. Cuando hablamos de vikingos, hablamos de la actual Suecia y Noruega, ¿no? Suecia, Noruega y Dinamarca, sobre todo Dinamarca en algunos momentos, ¿no? Los daneses son los que más atacaron a Inglaterra, ¿no? Lo que pasa es que los normandos, o sea, allí donde se asentaron en general, se aculturaron. O sea, los vikingos, los varegos, suecos, que se asentaron en Kiev, perdieron su cultura y se eslavizaron. Y los de normandos de Francia se afrancesaron de tal manera que exportaron una gran cantidad de vocabulario al inglés. El inglés tiene hoy una gran cantidad de vocabulario que procede de los normandos, vocabulario de origen francés. También en Sicilia construyeron un reino, aunque fue más efímero. Qué interesante lo de los vikingos. Ha escrito, por cierto, José Javier Esparza un libro, además titulado así, ¿Sí? Los vikingos, que habla sobre las incursiones en menor medida y con menor importancia, como nos decía don Pío, que en otras partes de Europa, pero que aquí también tuvimos ataques de los vikingos. Don Pío, muy interesante, como siempre. Bueno, ha sido un placer. Pues lo mismo para mí. Nos vemos la próxima semana. Si Dios quiere. Acaben ustedes de pasar una buena noche y hasta el próximo sábado. Si Santiago quiere.